esa estructura de datos, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Alguna vez implementaron un FIFO? Para mí que sí, en los primeros cursos de programación. Sí, o sea, no nos dijeron implementen un FIFO, pero capaz tuvimos que utilizar y no nos dimos cuenta. Sí, puede ser, sí. Puede ser, puede ser. Em, bueno, y para recordar un poquito, ¿qué es un FIFO? Y como una cola, el primero que entra es el primero que sale. El primero que entra es el primero que sale, así mismo. Sí. Eso es, ¿verdad? First in, first out. Eso es lo que significa FIFO, las En siglas. el LP creo que hacíamos programas así tipo de cajas y eso de cajeros, que era de controles y ahí el primero que entraba, el primer dato que entraba era el primer dato que salía, si mal no recuerdo. Algo así hacíamos. Y para mí que algo así hacíamos. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, sí, bueno, ahora vamos a mirar un poquito eh, podríamos decir de manera separada del, de cualquier otra cosa al FIFO. Porque eh, básicamente en el FIFO podemos hacer dos operaciones. Eh, Introducir algo a la cola y sacar algo de la cola. Esas son las dos operaciones que hay que hacer en un FIFO. ¿De acuerdo? Porque como ustedes, como bien dijeron, ¿verdad? Es la cola, ¿verdad? La cola del súper. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el cajero saca, digamos, gente de la cola para atender, ¿verdad? Y un cliente se mete, podríamos decir, en la cola, ¿verdad? Entonces, supongamos que esta es nuestra cola. Entonces, aquí tenemos básicamente dos operaciones. Sacar, ¿sí? No, pero teóricamente sí. Perdón, no publiqué y no puse a grabar también. Dos cosas que tengo que hacer. Un momentito. Perdón. Ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Genial. Gracias, Pablo. Entonces, podemos hacer básicamente dos operaciones en la cola, ¿verdad? Una es meter en la cola, en general, algo, un dato. Nosotros, por supuesto, nos interesan más los datos que las personas, evidentemente, ¿verdad? Pero podríamos decir que el principio de funcionamiento siempre es el mismo, ¿no? Por un lado, se meten valores o datos en la cola y por otro lado se sacan valores en la cola. Esas son las dos únicas operaciones que hay. Lo importante, digamos, es que esta cola tiene, podríamos decir, una determinada cantidad de lugares en la cola, ¿no? ¿Cierto? Esa es una característica de las computadoras, porque en el súper a veces la cola crece, crece, crece y va por ahí, ¿verdad? Pero en general, en las computadoras siempre tenemos un límite, ¿verdad? Entonces, supongamos que esta sea inicialmente nuestra cola, ¿verdad? Y por aquí entra una persona, ¿verdad? Y por aquí, o un dato, y por aquí sale, ¿verdad? Cuando entra, y si inicialmente la cola está vacía, el primer dato entra aquí, supongamos, ¿verdad? Ya listo, podríamos decir, para salir, ¿verdad? El segundo dato entra aquí, ¿verdad? El tercero aquí, ¿verdad? Y de repente, cuando alguien saca un dato, supongamos que este dato de aquí sale, ¿verdad? Estos dos datos que están acá se mueven, podríamos decir aquí, ¿verdad? Y ocupan el lugar dejado por este señor,
¿verdad? Yo no estoy hablando de la implementación, pero eso es otra cosa. Estoy hablando solamente de cómo funciona la cola. O sea, estoy mostrándoles cómo funciona la cola, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es la implementación, otra cosa es eh, el funcionamiento de la estructura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando sacamos un elemento, ¿verdad? Ese elemento sale y es el primero que entró, ¿de acuerdo? Es el primero que sale, ¿está? Entonces, cuando aquí viene un cuarto elemento, entonces se coloca, digamos, aquí en la cola, y un quinto elemento viene aquí, ¿verdad? Supongamos, y digamos que este elemento ahora sale de la cola, ¿verdad? Siempre va a salir el 2, porque es el primero que está en la cola, ¿verdad? Y una vez que sale 2, entonces todos estos otros elementos de la cola se mueven hacia adelante. ¿De acuerdo? Está más o menos claro, digamos, el funcionamiento, ¿verdad? De la cola. Sí, profe. Sí, genial. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto? De vuelta, esto es el funcionamiento. ¿Cómo implementamos una cola? ¿Qué les parece? En lenguaje C, ¿verdad? Dos funciones tenemos que tener. Eh, mete cola, ¿de acuerdo? Que va a ser la función que introduce un dato en la cola, ¿no? Y digamos, esta función sería una, ¿verdad? La primera, supongamos, ¿verdad? Y la segunda función sería saca cola, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, les dejo un momentito para que piensen, a ver, ¿cómo podemos implementar esta estructura de datos en C? Entonces, podríamos tener también otra función, eso ya depende, ¿verdad? Que sea init cola, ¿verdad? Una función que haga lo que sea necesario para inicializar todo el sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también podría ser, ¿verdad? Eh, entonces, supongamos que tenemos estas tres funciones. ¿Cómo implementaríamos en C esta estructura de datos? Profe, y si mal no recuerdo, me parece que con vectores nosotros implementábamos. Sí. Con vectores. ¿Y cómo hacían? Y, ¿Por qué? O sea, ¿por qué no escriben el programita? ¿Verdad? Escriban el programa, ¿verdad? O sea, el programa que corresponde a esta función y en todo caso a esta función. Son muy pocas líneas, ya les adelanto, ¿verdad? Esto es muy, muy sencillo. De hecho, ustedes ya lo están diciendo. Evidentemente, va a tener que haber un vector. Está clarísimo. Ya, eso se puede ver claramente, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso en C propiamente? Es lo que nos quedaría por ver. Entonces, les dejo unos minutos para que escriban el programa, ¿les parece? Vale, profe.
Hola, señores. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Pablo, ¿y qué hiciste hasta ahora? Bueno, bien. Sí, entiendo. Bueno, a ver, ¿y a los demás qué le parece, qué les parece lo que hizo Pablo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Viste que ahí Pablo en una parte inicializa el El vector vector. en cero? Sí, Eso no se podía hacer poniendo entre llaves un cero. no. No había ninguna forma así de hacer. Eso sí, Tenés que agarrar únicamente el vector. eso no se puede hacer. Ah, O yo sea, pensé. en general, eso no se puede hacer. Si es una variable global, en todo caso, ¿verdad? Pero Pero, sí, ¿qué les parece esto que hizo Pablo? el vector tiene que ser global, me parece, para que pueda usar en las funciones. ¿Por qué tiene que ser global? Y porque y cuando salga de la función va a perder el dato. ¿Qué decís, Pablo, sobre eso? Ese es un problema muy grave, digamos, Pablo, porque en realidad no almacena nada, no hace nada ninguna de estas funciones, estrictamente hablando. Porque al salir de la función el vector desaparece y lógicamente todo lo que hay adentro también, ¿verdad? Y la próxima vez que entre, crea todo de vuelta, cera todo de vuelta y entonces no es ningún FIFO. Esto no es un FIFO, ¿verdad? Ese ya es el primer problema grave, digamos, ¿verdad? O sea, esto no funciona para nada, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué puedes hacer para resolver ese problema? Y esa primera línea luego ya le puede servir para la inicialización de la otra función. Ujú, sí. La idea de usar cero para indicar que está vacío tampoco es una buena idea. Pues, ¿quién dice que no va a meter un valor cero, por ejemplo? Pero bueno, corrijamos primero el problema más grave. Eh,
en el main. ¿Por qué el main? El main es una función también, pero no Una sé, función global, te no se me convendría. ocurre por qué poner en el main, ¿verdad? ¿Eso me preguntás o qué? Y bueno, y escribí nomás ya. ¿Cuál es el problema? Si esa es la solución, no, no hace falta el main. ¿Para qué escribir main? Pero, bueno, sigo, ¿y por qué te sirve para ubicarte el main ahí? No es necesario el main ahí. ¿Y qué tiene que ver el main con las variables globales? Pero te vuelvo a repetir, ¿verdad? No tiene nada. ¿Ubicarte para qué? ¿En qué, Pablo? Eso es lo que no entiendo. Pues si esto es un archivo donde diferente, donde no está el main, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Pues por eso te digo, voy a decir ubicarte. ¿Ubicarte en qué sentido? ¿Por qué ubicarte? ¿Qué tiene que ver el main aquí? Sí, pero ¿por qué? No, no sé si no va a servir, pero no sé por qué. Ujú. Sí, pero nosotros no hacemos estas cosas por costumbre, Pau. Cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros tenemos ideas claras, conceptos claros, y sabemos lo que hacemos. Esa pues es la idea, ¿verdad? No es hacer porque no sé, porque se me antoja, porque no sé qué. Eso no es justificación ninguna, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ingeniería, por lo menos no, ¿verdad? Estamos. Bueno, sigue teniendo problemas tu código, ¿verdad? No, solucionaste una parte por lo menos, ¿verdad? Pero mete cola, ¿está bien? Ahora, así como está, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Suponiendo que vector ahora ya es global, ya no se pierde la información, por lo menos, ¿verdad? Bueno, en realidad se sigue perdiendo, pero por otra. No solo eso, quita nomás ya ese for que está ahí. Evidentemente no vas a inicializar, no, no vas a inicializar en una función que tiene que introducir un dato en la cola, ¿no? Porque si inicializas ahí, estás cerrando, ya, estás vaciando. Sí. Y ahora, ¿cuál es el problema de tu usuario? ¿Por qué? Sí, sabes. Ah, pero y para eso está la función init cola. ¿Te acuerdas que dijimos que tenía que haber? Ahí podés inicializar, ¿verdad? Ok, perfecto. Y ahora volvamos otra vez a metecola. Ahí ya está inicializado. Hay que llamar primero a esa función, evidentemente, antes de meter en la cola. Entonces, allí, ahora,
¿Funciona ya o no? ¿Por qué? Ahí recorre el vector, pero hay una parte donde dice if vector igual a cero, dice. Y vos inicializás en cero. Claro, pero eso es porque él considera que el cero es vacío. Ah, Ese es otro problema, ¿verdad? Pero bueno, vamos sí. a obviar ese problema, digamos. Y eh, de vuelta allí, ¿verdad? Eh, Tenés problemas de vuelta, ¿verdad? ¿Qué haces ahí en ese if? Entonces, if i igual a cero quiere decir si está vacío, ¿verdad? Si vector sub i está vacío, ¿verdad? Supongamos que eso esté bien, ¿eh? Que no está bien, ¿eh? Bueno, pero supongamos que esté bien. ¿Qué haces dentro del if? No sé, no, o sea, no entiendo muy bien qué significa esa sentencia que está ahí. ¿Por qué está eso ahí? ¿Y por qué? Ajá. Ya. O sea, vos estás moviendo, digamos, pero moves un elemento nomás, ¿cierto? Eso está mal también, ¿verdad? O lo que decís está mal también, ¿verdad? Porque no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué moves un elemento nomás? Sí. Y por otro lado, digamos, en sacar cola, saca cola, pero no tiene tampoco ningún sentido, ¿verdad? Porque, ¿por qué no haces lo que decís, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? Recorres el vector otra vez, ¿eh? No sacás nada. Eso no hiciste todavía. Y si el último elemento del vector está vacío, ese entre paréntesis tampoco es el último elemento del vector. No. Aparte de eso, esa sentencia está mal, ¿verdad? ¿Cuál es el índice del último elemento del vector? Y sí, y sí. Pero y después, además, vuelvo a repetir lo que dijiste vos, ¿verdad? ¿Y por qué vos devolvés ese valor? ¿Y para qué hacer for entonces después? Sí, ya, entiendo. Entiendo más o menos la idea. No está tan mal la idea, digamos, pero en realidad no está tampoco bien, ¿verdad? Tenés un montón de problemas con relación a las ideas, ¿verdad? Base de esto, o sea, del algoritmo, digamos.
El primer problema, el cero. ¿Quién dice que no puede haber un cero como elemento en la fila? Esa es una primera cosa muy importante. En segundo lugar, en realidad, mm, eh, vos lo que tendrías que hacer, ¿verdad? Es en todo caso lo que dijimos que teníamos que hacer, ¿verdad? Cuando les mostré el ejemplito aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero eso tampoco estás haciendo, ¿verdad? De acuerdo. Permitime un segundo, te muestro. Eh, lo que tenés que hacer, en todo caso, es cuando aquí entra un elemento, eh, ¿de acuerdo? Voy a sacar estos de aquí. Simplemente, ¿no? Cuando entra un elemento, a ver si logro seleccionar este. Cuando entra un elemento, vos en todo caso tenés que llevarle aquí ya. Si es que eso es lo que querés hacer, ¿verdad? Y cuando entra el segundo elemento, le llevas aquí. O sea, ya le llevas a la cola, podríamos decir, de tu vector. ¿Eh? ¿De acuerdo? El problema, de todas formas, esto es un esquema poco eficiente, digamos, en el sentido de que sí, porque lo que estás haciendo, de vuelta, que no estás haciendo en realidad, ¿verdad? Es que si sale esto, todos estos tienen que moverse, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que pasar. Que como te digo, tampoco haces en tu planteamiento. ¿Ok? Bueno. Eh, ¿Alguien tiene otra idea? Yo puedo mostrar. Dale. Eh, Ahí ven. Sí. Ahí sí se. Y yo, o sea, creé acá mi vector que se llama FIFO, creé un contador y acá definí el valor del tamaño del vector. ¿Y qué sería contador entonces? ¿Qué hace contador? En contador dice en qué posición está ahora o sea, dónde está apuntando, dónde está el último valor que cargué. Entiendo. Entonces yo acá en Metecola lo que hago es mando el valor como parámetro y guardo en la posición de contador, que el contador empieza en 0. Entonces guardo en contador y después incremento contador para que la siguiente vez guarde en el otro lugar. Y si es que contador ya, o sea, si está lleno, sale este mensaje. Sí. En saca cola lo que yo hago es saco el primer valor que cargué, que es la posición 0, y después ordeno y mando todos los que están hacia la derecha, mando un paso a la izquierda. O sea, le hago un corrimiento a la izquierda. Sí. Pero, ¿por qué poner FIFO valor igual a 0? ¿Qué es eso? ¿Por qué haces eso? ¿Dónde, profe? Ah, Ahí. porque Contador. viste que lleva un corrimiento a la izquierda, entonces para asegurarme nomás de que el último valor esté seriado. El último valor de mi vector. Porque viste que acá hace FIFO y carga el valor del siguiente. De la siguiente posición. Pero para mi último valor, la siguiente posición es
es cualquier cosa ya. Y acá no entra dentro de este for, esa posición. Entiendo. O sea, no sé si está bien, a mí se me ocurrió eso para que no entre cualquier basura nomás. Sí, comprendo perfectamente la idea. No es una buena idea, eso tenés que evitar que se ingrese a esa posición, ¿eh? Porque FIFO I+1 la última vez ya no forma parte de FIFO. Vos ahí no tenés que entrar. Y en este caso, viste que acá nos llega hasta valor. Y sí, valor -1 llega. Sí. Ya, entiendo. Sí, tenés razón. Pero entonces, perdón, pero entonces el de abajo el que está mal, ¿verdad? FIFO valor igual a 0, eso está mal, ¿verdad? Ese sí que está... Sí. Valor -1, valor -1. Pero, a ver, pero de todas formas, si llega a valor -1 el valor de I+1, ¿cuánto va a ser? A ver, yo estaba haciendo acá en una hojita. Ahí nomás, ¿verdad? Dijimos que el valor más grande que va a tener I es valor -1. Sí, valor -1. Entonces vos le decís valor -1 más 1, le decía ahí en FIFO. Sí, acá también tendría que ser el valor -1. Porque acá va a tener valor -1 y va a cargar con la última posición. -2 en realidad. Sí, ya entiendo lo que me decís. Entonces tendría que poner allá arriba valor -1. Sí. Valor -1 y este está bien. Valor -1 es 0. Aquí hay un problemita, digamos, ¿verdad? Supongamos que, a ver, vamos a ver cómo funciona eso. Poné abajo, baja abajo de tu editor, en un lugar ahí en blanco, abajo mismo, para simular, no tanto, que se vea tu código, para que podamos hacer una prueba de escritorio, entre comillas, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que en esa línea está el vector y cargarle ahí un par de valores, 1, espacio 3, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Así, ese supongamos que sea tu vector ahora mismo. Sí. 10, el valor, que es el tamaño del vector, ¿verdad? Es 10. Entre paréntesis, no es bueno no es una buena práctica usar minúsculas para los defines. Siempre usar mayúsculas. Ok. Pero no importa eso, simplemente es un comentario. ¿Por qué, profesor? Es una buena práctica, simplemente. Porque valor no es una variable. Claro, o sea, te das cuenta ya que está definida entonces. Claro, normalmente es para diferenciar, nomás las variables se usan minúsculas y mezclan en todo caso minúsculas y mayúsculas, pero cuando son todas mayúsculas, entonces normalmente se asigna a constantes. Sí. Entonces, por eso FIFO no sería un buen nombre, ¿verdad? Tendrías que poner en todo caso en minúscula, porque la idea siempre es que las mayúsculas son constantes. Entiendo. Eso entre paréntesis nomás, no hay problema aquí, ¿verdad? Va a compilar sin ningún inconveniente. En este caso, entonces, profe, valor -1 es acá. No. Valor -1 es valor es 4. No. En este caso, digo. No. Por eso te digo, ¿verdad? Eso es lo que es problemático, ¿verdad? Porque valor es una constante, vale 10. No, o sea, profe, digamos que está lleno este vector. No. Es que justamente yo no quiero que esté lleno. Bueno. 10 lugares tenés. ¿Por qué pones en 0? Ya veo. Sí, porque serás al inicio, ¿verdad? Pero entonces, ¿tu 0 significa algo para vos o no? Para que esté limpio, nomás podríamos decirle. Pero no es como Pablo que indica que está vacío. No, o sea, realmente es muy... Depende de lo que esté diseñando para Miguel. Esta también, cargarle un 0 acá. Pero para vos... y podríamos decirle que sí, que está vacío. Bueno, esa de vuelta no es una buena idea tampoco, como ya hablamos con Pablo. Sí. Porque ¿por qué no se podría cargar el valor 0 como un valor, digamos, dentro del tipo? No tiene por qué... si yo no cereo, profe, ¿qué va a haber acá? No importa eso. En realidad, pero... o sea, aquí
Yo sé hasta dónde está cargado por lo menos, o sea, no importa tampoco esto que es. Por eso, contador es tu identificador, Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que apunta? ¿Qué es lo que es contador? Contador es apuntando a la siguiente posición libre después de cargar. Ujú. Exactamente. Entonces, eso es importante, ese concepto, ¿verdad? Yo cambiaría los nombres, digamos, de tus variables, simplemente para que identifiquen mejor, podríamos decir, a lo que a lo que significa dentro de esta función, ¿eh? Pero eso es otra cosa, también es solamente una cuestión de nombres, no tiene ninguna importancia. Bueno, no es que no tiene ninguna importancia. Quiero decir que no va a afectar al funcionamiento en este caso. Es importante usar los nombres correctos porque entonces uno sabe, podríamos decir, las cosas, ¿verdad? Y puede ver lo que significa y el nombre de la variable ya te ayuda para eso. ¿Entendés? Poner el valor de contador, eso sí necesitamos acá, ¿verdad? ¿Qué valor tendría contador en este caso particular? A ver, 1, 0, 1, 2. Este palito ya vamos a usar como contador. No importa, ponerme ahí el valor. ¿Qué valor tendría? Ahí estaría apuntando. 0, 1, 2, 3, 4. 4. Perfecto. Entonces, ahora vamos a sacar un valor. ¿De acuerdo? Sí. A ver tu función que saca un valor allí. Siempre saca el 0, que sería la primera posición. Excelente. Y después copia. Vamos a suponer que sacamos ya el valor. ¿Cómo quedaría entonces tu cola? Pero sí, tu cola. Y va a quedar así. Y un 0 acá. Genial. ¿Y contador? Contador menos menos. Sí. Ahí tenés arriba el valor. Tenés que ponerle también. Ya va a valer 3, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Genial. Genial. Lo único que no revisa es si la cola está vacía. No. Para sacar de la cola. Ah, para sacar. ¿Cómo sabemos que la cola está vacía, digamos? Si contador está en 0. Exactamente. Eso te falta, digamos. Sí. Genial. Eso va a funcionar, ¿eh? Perfectamente. El único inconveniente, digamos, que tiene en términos de desempeño, digamos, es el problema de que vos haces una copia. ¿Viste que tu for en saca cola? ¿No? Lo que hace básicamente es copia todos los valores de atrás, podríamos decir, del vector hacia adelante. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si vos tenés un vector pequeño como este 10, ¿verdad? Son básicamente 9 operaciones de copia, ¿verdad? Pero si tenés un vector grande de 200, 500, 1000 posiciones, ¿verdad? Entonces estás haciendo 1000 copias, ¿verdad? Sí. Eso ya no es poca cosa, ya es mucho. Ese es el único inconveniente en términos de performance, ¿verdad? Sobre todo porque en realidad hay otras formas de hacer esto sin necesidad de hacer ese movimiento. Eso lo vamos a ver ahora. Okay. Pero esto está bien. O sea, esto en principio te falta lo que te decía de verificar que la cola esté vacía, porque hay que avisar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Un detalle, Matías, solamente para completar. No imprimas nada en una función. No hagas print. Ahí arriba, mete cola, ¿verdad? Tu función hace un print. Esto, por ejemplo, no vas a poder usar en el TIVA, ¿verdad? Ok, o sea, yo para que vean nomás lo que iba a pasar ahí, puse. Sí, pero hay otra forma de hacer eso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. No hay necesidad de hacer eso, de imprimir nada, porque como te digo, ¿quién dice que se va a imprimir? Sí, sí, sí. Además, lo peor de todo en realidad es que el que mete algo en la cola no sabe
que hubo un problema, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? ¿Alguna Eso es lo bandera, peor. alguna bandera voy a poner? Un valor de retorno. Ah, Lo también. mejor sería un valor de retorno. O sea, mete cola, retorna un valor, que sería el valor del, Error. por ejemplo, 0 si no hubo error y 1 si la cola estaba llena. No sé. Sí, Una cosa así. Lo mismo en realidad saca cola, porque saca cola, como sí está ya dijimos, vacío. ya puede estar vacío y por lo tanto el valor que retorna no es correcto, no es válido, digamos, ¿verdad? Sí, Entonces, tal vez habría que pasarle un parámetro que sea un puntero, por ejemplo, a un valor de retorno, ¿verdad? O sería, digamos, en realidad un estado, podríamos decir, o resultado de la operación, ¿verdad? entiendo. Donde vos puedas decirle al que llama a esta función que hubo un problema, ¿verdad? La cola está vacía. ¿Está? Sí, Esos dos detalles y esto está bien, digamos, ¿no? Pero como ya les decía, hay un problema de performance aquí, de sí, desempeño, ¿verdad? Que es el hecho de copiar, ¿verdad? Que es lo que yo les mostré como algoritmo, entre comillas. En realidad, como ya les dije, lo que les mostré es la funcionalidad, no el algoritmo, ¿verdad? Así es como funciona en el súper, ¿verdad? Un tipo pasa la caja y todos los demás caminamos un poquito más hacia adelante, ¿verdad? sí, Eso mismo es lo que hiciste aquí, ¿verdad? Le hiciste caminar, podríamos decir, a los elementos de tu vector. Y creo que es lo que Pablo también intentó hacer, ¿verdad? ¿De acuerdo? sí, profe. ¿Alguna pregunta a los demás sobre este ejercicio? Sobre esto que hizo Matías. Yo al menos entendí, profe. Sí. Genial. Bueno, entonces, sobre la base de esto, vamos a mirar un poquito otra forma de implementar esto, que es más eficiente, se dice, ¿verdad? En el sentido de que nos ahorramos el tener que mover el, el vector. ¿Listo? Tenemos que hacer esa copia que estábamos haciendo allí. Y para eso, lo que podemos implementar es lo que se llama un vector circular. De hecho, esto se le llama normalmente en computación una cola circular. No sé si oyeron hablar de esa palabra en algún momento. Entonces, ¿qué es esto? Y es un vector también, solo que a diferencia de el vector normal, podríamos decir, ¿verdad? Digamos que esta punta del vector está pegado aquí. ¿Está? Eso es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos implementar la cola? Y la idea sería, fíjense, les comento ya, ¿verdad? Podríamos tener un apuntador al inicio de la cola y un apuntador al final de la cola, ¿no? ¿De acuerdo? Después vamos a ver cómo implementar esto en C, pero por ahora solamente el algoritmo, ¿de acuerdo? Cuando F final es igual a inicio, esto significa que la cola está vacía. ¿Están? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo introduzco un valor, inicio se mueve acá. Y supongamos que el valor que introduje fue 0. Este sería el primer valor introducido, digamos. Entonces, fíjense, y este aquí apunta al primer lugar libre de la cola, la mismo que hizo Matías, ¿verdad? Este es el primer lugar libre de la cola. Y fin apunta al primer elemento que va a salir. En realidad, más bien, este sería el inicio de la cola, digamos. ¿De acuerdo? Pero eso es cuestión de nombre nomás, pero se entiende la idea, ¿verdad? Este F apunta al elemento que va a salir de la cola, si es que alguien pide salir.
sacar un dato, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que otra vez se introduce otro dato, ¿no? Supongamos ahora que aquí se introduce el dato 3. Entonces, aquí se escribe el dato. ¿De acuerdo? Y este apuntador, digamos, se mueve aquí. ¿Está? Ahora hay dos elementos de la cola. El primero que entró fue este, que va a ser el primero que sale, y este es el segundo que entró. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Sí. Sí. Y así, ¿verdad? Podría ir siguiendo, podemos seguir metiendo valores. 7, 4, 2, 1, 0, 3, 4, 4, 3, 2. Vamos a suponer que estamos ahí ahora. Este identificador va a estar aquí. Pues este es el primer lugar libre. ¿Cuándo va a estar llena la cola? Y fíjense, si yo introduzco un valor más, qué sé yo, 10, ¿qué pasa? Este puntero o identificador se mueve aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la condición de cola llena. ¿De acuerdo? Si f es igual a i más 1, entonces cola llena. ¿Está? Pero hay un lugar vacío, ¿verdad? Aquí. Sí. Pero el problema es, yo no puedo llenar pasando esto acá, ¿verdad? Porque ¿qué significaba que f sea igual a i? Que está vacío. Pero la cola en realidad está llena, ¿verdad? Sí. No vacía, ¿verdad? Por eso es que en realidad este valor no puede entrar. O sea, la cola llena es así. O sea, hay en realidad un lugar libre, pero ese no lo podemos ocupar. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué pasa cuando salen los valores? Y supongamos que se ejecuta sacar cola, ¿verdad? Saca cola. Entonces, lo que yo hago es devuelvo el valor apuntado por f, o sea, este es 0, y muevo f aquí. ¿Verdad? Eso quiere decir que ahora el final de la cola o es 3. ¿De acuerdo? ¿Ok? Fíjense, este lugar está en realidad vacío, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que siguen saliendo valores. Salen todo esto y llegamos hasta aquí. F está aquí. Fíjense, todos estos valores que están acá en realidad ya salieron. Ya no están más. Entonces, cuando aquí se introduce otro valor, esto simplemente de vuelta se mueve hacia acá. Fíjense, y aquí se introduce otro valor, supongamos. Aquí entra 8, ¿de acuerdo? Y esta se mueve aquí. ¿Estamos? Esa sería la idea, ¿se entiende? Sí. Genial, entonces, ¿cómo podemos implementar esto porque nosotros no tenemos nada circular en la computadora, ¿verdad? Lo que tenemos son vectores, así. ¿Cómo podríamos implementar eso? Les muestro cuál sería la idea. Aquí hay una transparencia que puede ayudar a entender el problema. Fíjense aquí, ¿verdad? En esta situación. Aquí Valvano le llama put a la función que introduce un valor y get a la función que saca un valor. Supongamos que así está la cosa. Este es un vector.
esto sí que nosotros lo podemos crear, como ya crearon ustedes el vector, los vectores para guardar los datos, ¿verdad? Y supongamos que este puntero, que es el final de la cola, y este es el inicio de la cola, ¿de acuerdo? Entonces, están en estas condiciones, ¿no? Cuando se hace un put, se introduce un valor en la pila, entonces aquí se guarda el valor, ¿de acuerdo? Aquí se guarda el valor y este puntero se incrementa para adelante, pasa adelante. Después, aquí se hace otro put, y fíjense, este puntero ahora pasa aquí arriba, y aquí se pone el siguiente valor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Qué pasó aquí? Entonces, en realidad, ¿qué significa cómo se puede implementar una cola circular? Y cuando se llega al final del vector, se pasa de vuelta al inicio. Eso sería, ¿verdad? Justamente una cola circular, ¿verdad? Bueno, entonces, si entra otro valor, esto avanza otra vez y aquí se mete el nuevo valor. Si entra otro valor, aquí avanza esto y aquí se mete el nuevo valor. ¿Ok? Este es el vector. Estos dos punteros apuntan al inicio y al final de la cola. ¿Se entiende hasta ahí, no? Supongamos ahora que hay un get. Bueno, o sea, alguien saca un valor de la cola. Entonces, este punterito que está aquí pasa de aquí a aquí y este valor es el que se retorna, ¿no? Entonces queda así, ¿verdad? Esto queda aquí, esto queda aquí. Otro get, ¿verdad? Y este valor sale y este se mueve hacia adelante. Y aquí supongamos que haya otro get. Como este está al final del vector, entonces pasa al inicio del vector y este valor de aquí sale. Y queda así la cola. Y finalmente un último get y este valor sale y el puntero viene aquí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Les voy a copiar bueno, les muestro aquí, ¿verdad? Aquí, esto es de Valvano, ya saben, ¿verdad? Aquí hay dos versiones de esta implementación, ¿no? Una versión es la versión con punteros y otra versión es la versión con índices. Les voy a mostrar primero la versión con índices porque a lo mejor es un poco más sencilla, digamos. Bueno, la verdad que los dos son sencillos, pero creo que es más fácil de entender esta primera versión. Entonces, de vuelta, esto ya sabemos, ¿verdad? Este es el FIFO, como ven, un vector. FIFO size es el tamaño. Ah, mira, qué coincidencia, justo le llama 10 también aquí, ¿verdad? Y tenemos estas dos variables put i y get i. Esta sería la punta o el apuntador, en este caso el índice, donde se pone un nuevo ítem cada vez que se hace se emete FIFO, ¿verdad? Se mete algo al FIFO. Y getI es el índice que apunta al más viejo elemento, podríamos decir, dentro del FIFO. El primero, el que va a salir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la primera cosa, aquí tenemos la inicialización. Este sería init FIFO, según nuestra nomenclatura, ¿verdad? Esta inicialización lo que hace es pone a cero estas dos variables, ¿verdad? Recuerden que dijimos que cuando f e i son iguales, entonces la cola está vacía. Entonces lo que hace esto es básicamente vaciar la cola y además inicializarlos ambos con el valor 0 para que el primer valor se guarde en la primera posición de este vector.
¿Ok? ¿Se entiende este primer código, verdad? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, fíjense aquí. Esta sería la función put, que sería nuestro mete FIFO, y esta sería la función get, que sería saca FIFO, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por put. Fíjense lo que hace put. A ver, estudien un poquito este código. Voy al baño un momento, vengo enseguida. Dale, profe. ¿Qué tal? ¿Qué hace esta? ¿Cómo funciona esta primera función de aquí arriba? Primero verifica si está lleno. Ujú. Verifica si es que está apuntando a 9 el valor vacío. No necesariamente al 9, ¿verdad? Ah, sí, sí. No necesariamente al 9. ¿Qué es lo que dice aquí realmente? Ah, le hace módulo. Si put más 1 módulo FIFO size es get i. ¿Verdad? Como sabíamos, dijimos que vamos a ver si está lleno este FIFO. Ah, sí. F igual a I más 1. Así mismo. Y eso es lo que hace aquí, ¿verdad? Pero, ¿por qué hace la operación de módulo? Para ver si o sea, si cicló, digamos. Porque si supera put I más 1, el valor del vector es porque ya dio una vuelta. ¿Y qué hace el módulo? La operación de módulo. Te da el resto. Te da el resto. ¿Ah? Sí, pero ¿qué hace aquí, digamos? Por ejemplo, en este caso, pongamos que aquí, yo voy a hacer GP más 1, ¿verdad? Voy a incrementar este valor. Incremento módulo esto. ¿Qué voy a obtener? Módulo el tamaño de este vector. Profe, a ver un poco el if. No, estoy preguntando otra cosa. No tiene nada que ver con el if, pero les muestro. Ahí. Ah, ya. ¿Qué es lo que hace la operación de módulo en realidad? ¿Qué valores puede tener este valor? Todo esto.
¿Alguien sabe? De 0 a FIFO size. Menos 1. FIFO size menos 1. Sí. Nunca puede llegar a ser FIFO size. Es desde 0 hasta FIFO size menos 1. Vamos a poner un ejemplito aquí, con números. Supongamos que FIFO size sea, vamos a poner 4, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Para ponerle un valorcito pequeño, ¿verdad? Perdón. Vamos a suponer que el FIFO tiene tamaño 4. Si yo estoy, el índice vale 3, ¿verdad? Y le sumo 1, ¿verdad? Y le hago módulo 4, ¿qué valor tengo? 0. 0, exactamente. ¿Ven? O sea, este valor nunca va a alcanzar este valor. Como máximo va a ser 3. ¿De acuerdo? Es lo máximo que va a ser. Supongamos otro ejemplo, ¿verdad? Supongamos que tengamos aquí 2 más 1, ¿verdad? Si tenemos 2 más 1 módulo 4, ¿cuánto es esto? Menos 3. 3. Así mismo. O sea, esta operación puede tener, dependiendo de este valor, supongamos que sea esto una variable, ¿verdad? Como es, de hecho, en el ejemplo, ¿verdad? Esto puede valer entre 0 hasta 3, no más. Porque la operación de módulo lo que hace es devuelve el resto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta operación de aquí, esto que está aquí, puede ser como máximo, o sea, entre 0 puede valer entre 0 y FIFO size menos 1, que es el índice del vector, ¿verdad? Eso serían los índices correctos de este vector que está aquí, ¿verdad? Pues, ¿cuáles serían los índices de FIFO? De 0 a FIFO size menos 1, ¿verdad? Entonces, para eso se usa la operación de módulo. En otras palabras, si nos salimos del vector, nos pone otra vez al inicio. Y así se crea el buffer circular, ¿verdad? En el fondo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, y aquí se guarda el valor. Esto si está lleno retorna 0, ¿verdad? 0 indicaría que hubo un error, ¿verdad? En este caso. Y aquí, si no hay, o sea, si hay lugar todavía en el FIFO, se guarda el dato. Y aquí, fíjense, se incrementa este índice módulo size, FIFO size, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es. Si estamos aquí y yo incremento en 1, evidentemente no salimos del vector. Pero como estamos aplicándole la operación de módulo, esto va a dar en realidad 0 otra vez. ¿De acuerdo? O sea, volvemos aquí. ¿De acuerdo? Y se indica que la operación fue exitosa. Y aquí FIFO get lo que hace es ver si está vacío, que dijimos, ¿se acuerdan? Que dijimos que estaba vacío si F está en la misma posición que I, ¿verdad? Si eso está ahí, eso significa que está vacía. Entonces, si estos son iguales, retorna 0 para indicar que hubo un error, ¿verdad? O sea, el FIFO está lleno. Y si no, retorna 1. Y aquí con un puntero se le pasa el valor que se saca del FIFO, ¿verdad? Fíjense en el índice get I,
que después se incrementa módulo FIFO size. ¿De acuerdo? Este softwarecito es muy eficiente en la implementación de un FIFO. Y la eficiencia se debe al buffer circular. Estamos construyendo básicamente un buffer circular. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. Sí. Bueno. Perfecto. Vamos a dejar para la próxima clase, porque ¿para qué estamos viendo esto? Sería la pregunta, ¿verdad? Y les voy a mostrar un problema que tenemos con nuestras rutinas del UART en nuestro programita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las rutinas aquí del UART? Fíjense, nosotros cada vez que queremos enviar un dato, ¿verdad? Lo que hacemos aquí es esperar a que haya lugar en el FIFO para transmitir el dato. Recuerden que este micro, como mínimo, funciona a 16 MHz. Pero el puerto serial funciona a 115, 200 bits por segundo. O sea, el puerto serial es sumamente lento en comparación con este microprocesador. Vamos a mirar después cuánto tiempo, hacer un calculito rápido nomás, cuánto tiempo estamos nosotros trancados acá esperando inútilmente, porque esto está ejecutando instrucciones inútilmente, ¿verdad? Pues, evidentemente no va a estar libre hasta que se transmita todo un byte, y eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular un poquito cuánto tiempo estamos esperando considerando un determinado caso, y vamos a ver cómo podemos corregir este problema y hacerlo más eficiente. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a usar interrupciones para eso. Les voy a mostrar un esquema con el cual se manejan las interrupciones, o que se maneja por interrupciones para optimizar estas esperas inútiles aquí. La idea es, en vez de esperar, que nos avise una interrupción, ¿verdad? Esa es la idea. Y entonces nos evitamos la espera. Vamos a mirar un poquito más sobre esto en la próxima clase. ¿Estamos, señores? ¿Alguna pregunta? Bueno. Genial. Estamos entonces. Nos veremos, si todo anda bien, el próximo viernes. Sí, profe, dale. Sí, profe. Dale, profe. Que les vaya muy bien, ¿eh? Chao, chao. Dale, profe, nos vemos. Chao, chao.